Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Sí amigos, aquí estamos en este domingo de retorno, este domingo en que usted, la familia, todos vienen y se disponen a regresar a Santo Domingo luego de este largo asueto con motivo del feriado de Nuestra Señora de las Mercedes. Amigos, saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz, 22 de Aster, y que estamos en todas las redes sociales, y que los que vienen de regreso a casa y no vienen conduciendo pueden sintonizarnos también a través de carivisión.online en la web. Pero también estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa. Vaya a YouTube, Consulta Participativa, active la campanita y suscríbase a nuestro canal para que pueda recibir todo el contenido de nuestros programas de manera directa y especial. Amigos, también estamos en Instagram como @consultapar, estamos también como Ricardo Pelman, todo juntito, nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. En Twitter estamos como @consultapar, Facebook Consulta Participativa, y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto 809-769-4500. Amigos, y como siempre, dar las gracias por su sintonía, por esta hora que dedican a compartir con nosotros el contenido que seleccionamos para someter a su consideración. Y saludar desde aquí a todos nuestros amigos televidentes allende los mares. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y hoy, domingo 26 de septiembre, se celebra el Día Mundial de Prevención del Embarazo no planificado en adolescentes. Esta fecha, que se celebra en varios países del mundo, surgió en el 2003 en Uruguay, cuando varias instituciones públicas y privadas se sintieron alarmadas por la cantidad de embarazos precoces que había en las escuelas. La idea de celebrar este día es educar a las jóvenes y a los jóvenes del mundo sobre métodos anticonceptivos eficaces y su importancia. El mensaje no limita simplemente a evitar los embarazos no deseados, también al contagio de enfermedades venéreas en jóvenes, y el conocimiento de los estudiantes sobre el desarrollo de su propio cuerpo. Los embarazos no planificados siguen siendo un grave problema en la actualidad. Esto, amigo, a pesar que desde el año 1990 se registró un descenso en el número de embarazos en adolescentes, aún hoy en día el 11% de los niños que llegan al mundo, óigase bien, el 11% de los niños que llegan al mundo lo hacen desde vientre de niñas cuyas edades oscilan entre los 15 y los 19 años. La gran mayoría de estos casos ocurren en comunidades de muy bajo ingreso, trayendo como consecuencia en muchos de estos casos el deceso de la madre durante la labor de parto o el fallecimiento del bebé. Esto sin contar que cada año 3 millones de jóvenes deciden practicarse abortos, que también les puede conducir a la muerte o les puede dejar estéril de por vida. Un 11% de los bebés que nacen, lamentablemente,
son de madre adolescente. Y con el objetivo de acabar con esta realidad, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptar los siguientes 6 objetivos. Primero, reducir el número de matrimonios en los que la mujer sea menor a los 18 años de edad. Segundo, fomentar la comprensión y el apoyo en los jóvenes para evitar los embarazos en menores de 20 años. Tercero, aumentar el uso de los anticonceptivos. Cuarto, reducir las relaciones sexuales forzadas en adolescentes. Quinto, reducir y penar la práctica de aborto en adolescentes. Y sexto, incrementar el uso de servicios ginecológicos prenatales y postnatales en adolescentes. ¿Por qué hacemos hincapié en penar los abortos? Esto, amigos, porque nuestro país está involucrado en la aprobación del Código Procesal Penal, el Código Penal de la República Dominicana, que esta vez está en manos, o nueva vez, del Senado de la República, y que una comisión está trabajando en el mismo. Y esto de las 3 causales, esto de la penalización del aborto, pues tiene por 20 años estancado un código penal de toda una nación, por los intereses que hay alrededor de este tema en cuanto a creencia religiosa, en cuanto a feminismo, en cuanto a incentivos, en cuanto a la no reducción de la natalidad, pero sobre todo por el desacuerdo de los responsables de legislar para que esto sea una realidad. Esperemos que esta vez sí suceda y se apruebe el esperado Código Penal de la República Dominicana. Amigos, y hoy, como decía al inicio del programa, están las familias, están las personas retornando de su descanso de fin de semana largo, y abogamos porque todos tengamos un poquito de discernimiento y salgamos temprano para retornar a casa. Sabemos que todo el que está en un hotel, que está en la playa, pero en los hoteles principalmente, aprovecha el almuerzo y sale después de almuerzo para retornar. Pero por favor, retornemos con comedimiento. Nosotros viajamos el jueves en la tarde y retornamos ayer sábado para estar con ustedes, amigos, sanos y salvos, aquí en nuestra casa, llevándole a ustedes el contenido de consulta participativa. Retornemos en paz, retornemos comedidamente. No bebamos alcohol mientras estemos manejando y no iniciemos nuestro viaje de retorno embriagado. Amigos, y hoy nos acompaña en nuestra entrevista central nuestro amigo, coproductor de consulta participativa, el doctor Miguel Ortiz. Volvemos en breve. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa un coproductor de este programa, alguien que desde que salimos al aire
con este proyecto de servicio, pues nos ha respaldado y ha estado siempre con nosotros. Un placer, un honor contar nueva vez con el médico podólogo de los podólogos, no solo de República Dominicana, sino de América Latina. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor Miguel Ortiz. Gracias, Hopperman, y por esos halagos tan importantes y tan bonitos. Yo sé que eso sale del corazón porque tratamos siempre de hacer lo mejor posible y poder brindarle salud y cuidado de los pies a nuestro paciente en la República Dominicana. Sí, doctor. Doctor, y la primera pregunta. Usted sabe que usted me hizo ese arte suyo, ese conocimiento científico suyo, relación con los pies. Usted me hizo lo que yo digo, una magia en el pie. Yo le digo que cuando le visité hace unos días, no podía fincar el pie. Usted me dijo, tranquilo, que eso yo te lo voy a solucionar, doctor, y me lo solucionó. Ahora bien, las patologías de los pies, las enfermedades de los pies. Es cierto, como dice un amigo, que son enfermedades de viejo. Muy buena pregunta esa. Mira, eso no es una gran realidad de que las enfermedades de los pies son de personas adultas o personas mayores. Porque te voy a poner un ejemplo. En el día de hoy, yo tuve que operar a un niño con apenas 1 año y 9 meses de uñas encarnadas. Entonces, yo tuve el paciente más joven que yo he tenido, ha sido de 7 días de nacido. Embriológicamente se formó con una uña encarnada, que no es el caso de hoy. Ese niño hoy tiene 22 años y es profesional. Y bueno, la madre estaba tan desesperada que no aceptaba ella cargar ese niño y que lo operaran con ella, me lo dejó con la nana y yo tuve que operarle los 4 extremos de ambas primeras falanges, encarnada totalmente. Ahora, de que se presentan más frecuentemente en personas adultas es una realidad. ¿Por qué? Acuérdate que con la edad se van deteriorando la pisada, se van desplazando los músculos, ligamentos y tendones de su centro. Entonces, ¿qué pasa? En las mujeres más frecuentemente. ¿Cuál es la causa? Tenemos el calzado inadecuado, punta estrecha, taco muy alto, muchas veces sandalia, el chancletear mucho en las casas, andar descalza, pero también tenemos que puede ser porque usan mucho esas las alpargaticas chinas que no tienen ningún tipo de protección debajo en el calzado. Además, tenemos que las mujeres con el problema de los embarazos, ese sobrepeso durante 9 meses, pues conlleva también a que esa deformación, bueno, están así que con el primer embarazo una mujer aumenta medio número, con el segundo embarazo aumenta un número completo. Ahora, también te dicen a ti, te voy a poner el mismo ejemplo, dicen que la enfermedad de los pies es más frecuente en gordo que en flaco. Hay mayor predisposición porque se supone que el pie está cargando un exceso de peso que no es lo correcto, pero si ese paciente se cuida y usa zapato correcto, usa mucha goma y no suela, y aparte de eso no anda descalzo, no usa mucha chancleta y usa plantilla, pues no tiene necesidad, porque hay personas que me dicen, no, que cada vez que voy a un médico, un ortopeda, un traumatólogo ortopeda, lo primero que dice, no, que te duelen los pies porque tú eres gordo. Una persona que tenga obesidad tiene mayor predisposición, pero sin embargo yo le pongo un simple ejemplo. A veces usted ve personas que pesan 500 libras y no le duelen los pies. ¿Por qué? Porque su eje está alineado, su huesecillo está en todo, porque es que los pies es una estructura compleja, 26 huesos, 33 articulaciones, 23 músculos y 9 tendones. Entonces una estructura biomecánica que su misión es soportar un peso y desplazar un cuerpo. Entonces,
Lo que pasa es que no lo cuidamos y ahí es que está el asunto. Empezar a cuidarlo. Yo tengo pacientes que te dicen, mire doctor, yo voy a seguir usando mi punta estrecha y mi taco, aunque se me exploten. Eso te dicen las mujeres, pero también es una verdad. Una mujer con un zapato flat, las piernas no se distinguen igual. Y siempre mi padre, el doctor Cantalicio, me dijo, esa es una lucha que tú vas a tener toda la vida con respecto a las mujeres y el calzado. Pero yo siempre lo que digo es usted empezar a cuidarse temprano. Un niño de pie plano, pie cabo, a los 2 años visitar el podólogo y hacer las correcciones a tiempo. Y ya a los 5 años tiene que haber una corrección de su pisada. Pero también tenemos algunas prácticas que se realizan como es el ballet. El ballet tiene un problema. Cuando hace punta vienen las deformidades. El hombre no hace ballet. También hace mucho lo que son esos bailes flamencos, que son totalmente descalzos. El hombre lo más que te hace descalzo son cierto tipo de deporte como el karate, el jiu-jitsu, y siempre es sobre una colchoneta engomada para que no se les maltrate la pisada. Pero el flamenco es sobre madera y entre más duro suena la pisada, pues mejor se escucha, pero es lo que yo digo, la persona porque tenga edad no tiene necesidad. Ahora, de que el arco longitudinal interno se va perdiendo y el pie se va aplanando con los años, los músculos y ligamentos también van perdiendo textura y los huesos se van desplazando y empiezan a salir caída en metatarso, juanete, dedos en martillo, dedos en garra, espolones calcáneo óseo, trastornos circulatorios, fascitis plantar, callosidades, los famosos clavos o eloma, todas esas cosas van apareciendo después de los 50, 60 años de... Bien, doctor, muy bien, muy buena información sobre el asunto de las patologías de los pies, pero también, doctor, supongo yo, que una gran parte de las patologías también de los pies obedece a malos tratos y accidentes a los pies, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque el pie es lo que más utilizamos y lo que menos cuidamos. Lo primero que te puedo decir es, vamos a hacer un deporte. No buscamos una buena evaluación. O sea, la gente está gordo, quiere rebajar de peso. Entonces, lo primero es que se engordó en 3 años, 5 años, y quiere rebajar en 6 meses. Y todo toma su tiempo. Entonces, debemos comenzar al paso y no podemos pretender bajar todas esas libras en apenas un mes. Y lo otro es, cuando usted va a hacer deporte, ¿qué sucede? Hay que elegir un calzado correcto. No es lo mismo el calzado de hacer fútbol que el de hacer tenis, ni del de hacer tenis que el de caminar, ni el de caminar no es igual que el de correr. O sea, son calzados, ni el de hacer basquetbol tampoco es igual. O sea, lo primero que tenemos que saber es elegir un calzado correcto. Lo segundo, buscar una evaluación de un podólogo. Que el podólogo te haga una pedigrafía, te haga un podograma y te haga una podoreflexoscopía para ver que tu pisada esté en regla. Si tu pisada está en regla y no hay una pronación, o sea, que la pisada se está yendo hacia afuera, para que entendamos, y el zapato lo está gastando de lado, o que la pisada se está yendo hacia adentro, y entonces está haciéndole un hoyo en el primer dedo, en el dedo grande, en el primer ortejo por un juanete. Entonces tenlo por seguro que si tiene un juanete, no le pusiste la oliva metatarsal o un gel protector de caída de metatarso y un soporte en el arco que le quite presión al talón y al metatarso, van a venir patologías como son la fascitis plantar, la tendonitis, metatarsalgia, síndrome de Morton, aquilosbursitis, fisura posterior del talón, muchas callosidades. Todo eso obedece justamente a uno no cuidar y darle un trato correcto al pie. Doctor, visto esto, sabemos que hay patologías graves, hay diferentes tipos de patologías en los pies, pero ¿cuáles son estas patologías que más agreden a los pies y que más afectan? Ejemplo, por nuestro clima,
a los dominicanos por este clima de calor, este clima de humedad alta. ¿Cuáles son estas patologías más agresivas? Mira una cosa, Hopperman, ahí tienes tú, pidiéndote permiso y hablando un poquito de lo que tú tenías, que era una cosa sencilla, como era un neuroma de Morton. El neuroma de Morton no es más que un pinzamiento que hacen los tres dedos del centro sobre los tendones. Entonces empieza a formarse un fibroquiste pequeñito del tamaño de la cabeza de un alfiler. Luego pasa a un grano de arroz, un grano de habichuela. Inclusive hay personas ya que cuando están del tamaño de un grano de habichuela, de un cherry o de una cereza, ya hay que ir pensando en cirugía. Ahora, hay que diferenciar dos cosas, las patologías álgicas y las patologías no álgicas. ¿Qué te quiero decir con eso? La que te dan dolor y la que no te dan dolor. ¿Tú viste cómo tú estabas cojo? El paciente que amanece con un dolor en los pies, que se tira de la cama, como son la metatarsalgia y como son la artritis gotosa, que es una inflamación en el primer dedo por una retención de urato de calcio, o como son el espolón calcáneo óseo, que es un sobrehueso que sale en el talón, o una tendonitis, que es un hueso salido de su centro pisando el tendón, o una quilobursitis, que es el dolor en el talón posterior, donde se inserta el tendón del calcáneo al hueso, del tendón de Aquiles al hueso calcáneo. Esa es una patología que va a llevar a ese paciente, pero de una vez al médico. Eso es muy diferente a cuando tú tienes patologías como son un hongo. El hongo no duele. Nunca tuvo a haber un hongo doliendo, a menos que ese hongo se haya combinado con una infección bacteriana o una dermatitis. Es igualito que un paciente que le sudan los pies, una hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva. O un paciente que tiene un mal olor en los pies, un psicotico, para que entendamos. Ese paciente no va a salir corriendo, le preocupa, le molesta, porque ya en el entorno familiar de su esposa, los hijos, cuando le pasan por el lado de ese calzado, nada más lo miran de lado, ¿me entiendes? Diciéndole, bueno, eso está que pica. Es igualito, sí, está que pica. Hay muchos Sí. matrimonios que hemos tenido que salvarlo. Yo he salvado muchos matrimonios porque de que ese paciente llega, que se quita el zapato, lo primero que la mujer lo coge con una funda y voltea la cara y se lo lleva así y lo pone en el patio o en el cuarto de servicio o en la cocina, lo saca. Pero tú tienes patologías como son las de los niños. O sea, un niño pie plano, si no está combinado con una enfermedad de Sieber, que es un crecimiento en la línea de conjunción del hueso calcáneo que le coge la batata, los músculos óleos, los gemelos plantar, los poplitos, el plantar corto. Es un paciente que ahí sí va rápido, pero que tenga un pie plano, un pie cabus, que entre un pie que se llama pronación interna, que lo saque, que es una pronación externa, o que junte la rodilla en forma de X, en un barco, en forma de paréntesis, que en un barco, o que se le patille la piernita hacia atrás, un geno recabate. Esas son patologías que no te van a ti a llevar con una emergencia, igualito que cuando tú tienes un trastorno circulatorio. Cuando está comenzando, esa famosa telaraña que tú ves que tienen las mujeres en las piernas, al principio no le preocupa, pero ya cuando el trastorno circulatorio se hace grado 3, grado 4, nosotros tenemos una clasificación que empieza a sentir pierna pesada, acalambrada, adormida, sensación de hormigueo, de pajarito caminándole. No te preocupa. Ahora, un paciente diabético que te amanece con una úlcera, un colorado, o con una infección supurándole, o dentro del dedo meñique, que ahí se le infectó un callo, o un pie de atleta que él se está descuidando por no un buen secado de los pies, ahí empieza a preocuparle. Y lo primero que piensa ese paciente, me van a cortar la pierna. Una amputación es un paciente que nada más está esperando que den las 8 de la mañana para llamarte al consultorio, aunque yo estoy ahí de las 6 de la mañana. Y ese paciente está preocupado porque dice, a mi mamá le cortaron una pierna. Y yo siempre he dicho, el paciente diabético es como el salami. Si tú le cortas el primer ortejo, un dedo,
por ahí se va por rueda. Entonces hay que tratar de que no le corten el primero. Y no hay una cosa más de cuidada con paciente diabético. Mira, ahí tienes tú. Hace 3 semanas yo tuve un paciente que él va con desesperado. Yo le traté a la mamá y nunca tuvo problema. Él dejó que un callo se le infectara en el metatarso. Ese loma ya estaba cogiendo infección yéndose al hueso, una osteomelitis. ¿Qué sucede? A los 15 días lo teníamos bien y le pongo un gel metatarsal con una gelatina para quitarle presión. Él tiene una panadería y él creyó que él podía irse a hacer de todo, pues se fue a trabajar. Desde que vino yo me di cuenta, él me lo quiso ocultar. Digo, mire, yo soy muy viejo en esto. Que tenemos 40 años, ya y pico en esto, entonces nosotros, no es para que el paciente me lo oculte. Lo mandé a ozono para acelerar la cicatrización y la cura más rápido. Pues también al ozonoterapista le hizo lo mismo, cuando ya se sintió bien quiso hacerlo. Y le digo, mire, por eso que el doctor lo mandó para acá, para acelerar y no seguir con los arginatos de calcio o los hidrocoloides, que son unos parches y unos gel que nosotros usamos para cicatrizar las úlceras diabéticas. Cuando yo le doy ozono endovenoso o embolsado, que son una funda que se ponen hasta la rodilla, y por ahí con una manguera se le entra una cánula, oxígeno, entonces eso hace que se cicatrice más rápido porque le hace llegar sangre. Pero esos pacientes creen que van a engañar a uno y jamás no van a engañar. Dígame. Doctor, a propósito de eso, de que ese paciente trabaja en una panadería, tengo una pregunta de una dama que nos dice que ella trabaja en una planta embotelladora de agua y que ella siente la humedad es muy alta y que a veces de buenas a primeras siente sudores frío en la planta de los pies. Doctor, ayúdeme, lo escribió esta amiga televidente. Esto, después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, le decía a esta amiga televidente que nos escribió y se nota por la forma en que escribe que está desesperada puesto que trabaja en una planta envasadora de agua de esta, de tomar botellones, pero dice que extrañamente últimamente está, a pesar de la humedad y el sudor en los pies, de buenas a primera, siente frío en los pies, como que se le adormecen los pies, doctor. Y le dice al doctor que me ayude, por favor. Sí, mira una cosa, eso es una realidad. Lo que pasa que hay lo que se llaman enfermedades ocupacionales de los pies. Hay pacientes que te trabajan en una panadería y lo que hace es que les suda el pie. Entonces, pacientes que trabajan en una caldera o el que trabaja en una lavandería donde hay mucho vapor y mucho caliente, a ese le suda. Pero ¿qué pasa con el gas? Tú sabes que el gas es envasado en frío para poder echarlo y mantener ese fuerte metano con butano combinado. Entonces acuérdate de algo, eso se traspasa y siempre tú ves que cuando sacan la manguera, tiene una presión. Hay personas que lo absorben y eso tiende a hacer que las terminaciones nerviosas finales se mantengan frío y por eso es que ella siente eso. Existen unos spray que uno lo usa, que es como un polvo presurizado, que regula su glándula sudorípara y ella no va a sentir esto. Pero eso puede suceder justamente en esa planta de gas, ¿me entiendes? Doctor, usted habló ahorita someramente y esto yo lo tengo con otro tema de parte central de esta entrevista para que llevar al amigo televidente esta información sobre el neuroma de Morton y el dedo de Morton. Esta patología, doctor, ¿por qué aparece el dedo, el neuroma de Morton? ¿Qué produce esto y el dedo de Morton? ¿Es esto un tumor? Mira, oye una cosa, viene siendo una especie de un tumor benigno por una fibrosis quística. Hay veces en las cuales hay que hasta que operarlo por el tamaño
y también por la compresión que le esté dando al tendón, porque el dolor no cede. Tú viviste eso de que uno se levante una molestia. Si yo me voy al dolor, me estoy yendo al problema, no a la causa que está provocando el problema. Siempre eso ocurre o por un pie plano o por un pie cabo. Ocurre también por sobrepeso, puntas estrechas, saco muy alto, porque es que la compresión que hay sobre los tendones hacen que los metatarsos centrales caigan o se desplacen hacia adelante y compriman ese tendón fuera de su eje. Si tú no lo inyectas, no lo vas a soltar. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general empiezan a tratarlo con analgésico antiinflamatorio. Entonces, te mejora un poco, no 100%. Estamos hablando que un 40-60%. Pero mientras estás tomando el analgésico antiinflamatorio, después que dejaste de tomar el analgésico antiinflamatorio, vuelve el dolor. Entonces te estamos haciendo una injuria a nivel del estómago y a nivel del hígado. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero es corregir la pisada. Y lo segundo es ponerte el metatarso que tiene una gelatina. Porque si me voy al problema y no a la causa, no he hecho nada. Entonces, por eso tú ves que yo te puse como una mediecita que se entra en el dedo grande, que tiene una gelatina debajo, para que después que yo lo suelte, él levante los huesos metatarsianos y no vuelve a entrar el tendón. Y con esa inyección se desbarata. Ahora, no es de cortisona. Nosotros somos enemigos de la cortisona. Combinamos un analgésico, que es el Kiralan, un antiinflamatorio, que es el ketorolaco, y la rotera 40, que es ácido hialurónico al 1%. Ahora, ¿qué sucede? Esto también ocurre por calzados incorrectos. En el hombre, te estamos hablando que es una patología, que es el caso tuyo, que ocurrió de cada 10 pacientes, 7 son mujeres y 3 son hombres. Entonces un 70% es de mujer, por la punta estrecha y el taco muy alto. Pero también hay hombres que acostumbran a usar mucha suela o que usan zapatos muy duros o muy pesados. Pero también lo vemos en pacientes que usan botas de seguridad, que trabajan en una empresa minera, o que trabajan en una empresa metalúrgica, o que trabajan en construcción, y esa bota tan pesada. Eso es un tema que yo hoy en día estoy teniendo mucho problema con esas empresas, porque empiezan a aparecer mucho fascitis, tendonitis, muchos polones calcáneos, la caída del metatarso, producen elomas, clavos. Porque es lo que yo digo, si tú trabajas en cierta fábrica minera, mientras tú vas a entrar al campo de trabajo, sí, ponte la bota de seguridad. Pero si tú estás en el área de oficina, cámbiatela inmediatamente, sale y ponte un zapato cómodo y suave. Además, ¿cuál es el problema que teníamos? Si tú recuerdas, las botas de seguridad anteriormente eran muy pesadas. Eran botas que pesaban libras y libras. Y no hay una cosa que deforme mala pisada. La gente no entiende. Que por eso que tuve que el calzado hoy en día es lo más ligero posible. Es liviano. Entre el zapato es más suave, menos pesado y con menos costura, es lo mejor que hay. Y también que tenga un buen fondo y una buena capela dentro, para que sirva de contrapeso cuando tu cuerpo choca con el piso y cuando cae o cuando hace ejercicio. Entonces, fíjate que esos zapatos de ejercicio hoy en día son seda. Anteriormente tenía unos zapatos que eran durísimos. Y también, perdón, hay una recomendación que debo dar mucho. A veces la gente coge esos tenis flat para hacer cierto tipo de deporte, como el Van, el Converse, el Campeón, el Paseo que usamos. El tenis de hacer ejercicio debe tener taco, y debe tener una altura de 1 centímetro mínimo detrás. Y lo otro es, no puede ser en la punta, entre más gorda la suela y entre más corchada y tú la aprietas y es de compresión y es fond suave, es mejor todavía. Otra cosa, por eso que tú ves que hoy tienen lo que se llama memory foam y performance. O sea, se adaptan a la pisada y al tipo de pie. Anteriormente tú tenías que coger uno para cada deporte. Eso es por un lado. Por el otro, yo siempre también otra cosa que le digo al paciente, tú tienes botas de seguridad hoy en día que son ligeras, livianas, súper livianas. Trate de utilizar esa bota de seguridad que son suaves para que no se haga daño en la pisada. Doctor,
O sea, diferente al neuroma de Morton, según vemos, tenemos el problema de la fascitis plantar, que no solamente, según tenemos entendido, se reduce a afectar una parte de la planta del pie, sino que puede afectar en cualquier lugar de la planta del pie. Háblenos, doctor, de la Mira, hay famosa varias fascitis patologías, plantar. sí, hay varias patologías que hay que diferenciar. La metatarsalgia en el tercio anterior es muy diferente al neuroma de Morton. El neuroma de Morton ocurre mayormente casi entre el segundo y el tercero, aunque anteriormente se describía en el cuarto dedo solamente. ¿Qué diferencia tiene? Que la metatarsalgia es en el tercio anterior completo y comienza desde el arco. Solamente el neuroma de Morton en la cabeza, el tercer, cuarto dedo. Esa es la diferencia en la cabeza. Ahora, la metatarsalgia en todo y desde el arco. Otra cosa, la fascitis plantar es muy diferente al espolón calcáneo óseo. ¿Qué pasa? Todo ser humano tiene lo que se llama un tejido adiposo. Ese tejido adiposo es justamente nuestro gel, nuestra base de amortiguación en todo el pie. Con la edad esto se va perdiendo. Entonces, los huesos empiezan a dar sobre los tendones y los músculos, porque ya no hay tejido adiposo, más si usaste calzado incorrecto, si tuviste toda tu vida en sobrepeso, si hiciste mucho ejercicio, todo eso conlleva. Ahora, ¿qué pasa? Luego que empieza a inflamarse la fascia, por eso lo de fascitis, fascia es la fascia y la itis es la inflamación. Aparece en el talón, que es el segundo evento, un espolón calcaneoso. Antes de cuenta, la espuela de un gallo en el talón, tú pisando, o una tachuela, tú pisando encima de eso. ¿Cuál es la característica? Es que tú te levantas por la mañana que da el primer paso. ¡Ay! Ahí te queda privado en el borde de la cama. Y la gente espera 2 o 3 minutos y le mejora. Pero el día entero le está dando carpeta. Si está mucho rato sentado y se va a parar, le duele. Y si está mucho rato parado, también le duele. ¿Qué sucede? Una de las cosas es que yo le digo a los pacientes, la fascitis plantar te lleva al médico, pero inmediatamente, porque es que tú no aguantes el dolor. Y lo segundo es que eso no hay ni que mandar a hacer radiografía. Para mí eso es perder tiempo y gastar dinero con el diagnóstico. Es que tú me dices de que yo me tiro de la cama, que doy el primer paso, me está doliendo como tú, si tú amanecieras un vehículo con una goma ponchada. Una llanta ponchada, el vehículo no funciona, ¿verdad que no? Aquí tú estás cojeando, pero te está cargando en el otro lado y tú ves a gente que a veces yo voy manejando en la calle y me da deseo de pararme y decirle, mire una tarjeta, tenga, llámeme, búsqueme, porque eso es lo más fácil de curar, pero es lo más molestoso. Entonces un paciente que tú ves que tiene un pie plano, que aparte de pie plano está pronado esa pisada hacia adentro, o que tiene un pie con mucho puente cabus, que anda con un calzado incorrecto. ¿Por qué duele al levantarse? Es una pregunta muy importante. Cuando estamos de cúbito supino, acostado boca arriba, por la mañana que tú te levantas y te pones de cúbito prono, la fascia plantar, tú amaneces hacia el elongado, el pie está encogido, para que entiendas. Cuando tú te montas en él, tú lo eterica, para que entiendas. La fascia plantar se inserta en la espina anterior del hueso calcáneo hasta la base del metatarsiano. Y al hacer ese estiramiento, entonces justamente ahí es que viene ese dolor agudo y fuerte. Ahora, nosotros manejamos 100 a 125 casos semanales. Es más frecuente de lo que te imaginas, porque un 90% de la población está en sobrepeso. También una patología de 9 en 1, 9 mujeres por un hombre. Y otra de las cosas es, que tú no lo vas a creer, pero es una patología de personas obesas. Cuando tú ves una fascitis plantar en un delgado es porque es carpetoso. Pocas veces hemos tenido que operarlo. El espolón calcáneo puede ser en la parte de atrás, igualito en el hueso calcáneo, como si fuera la espuela de un gallo, parada hacia atrás. Es bien molestosa para curar. ¿Por qué? Hazte de cuenta un gallo con un zapato. Todo va a rozar ahí.
mientras que si en la planta del pie nosotros le modificamos la pisada con plantilla, hacemos los estudios de la pisada para saber la plantilla que lleva, le acoginamos el talón y lo infiltramos para desbaratarlo y le mandamos un antiinflamatorio tomado. Es una patología facilísima. Al otro día, como tú viste que te pasó a ti, que yo te dije, mañana amanece mejor y en 3 días ni te acuerdas que eso te dolía, pero no me dejes, los pacientes se sienten también, no me dejes de tomar los antiinflamatorios porque estamos disminuyendo el tamaño de ese sobrehueso que está ahí y en el caso tuyo suelta el tendón, pero el tendón tiene que terminar de desinflamarse y tiene que tomar los 10 días de antiinflamatorio, aunque se sientan bien. Bien. Doctor, una ñapita. Porque tenemos muchos amigos televidentes preocupados con el asunto del pie diabético, pero preguntan, ¿la fascitis necrotizante es esto igual que el problema del pie diabético cuando se necrosa, cuando se pone negro y esas cosas? Oye, una cosa, lo que pasa es que cuando tú tienes fascitis necrotizante o trastorno circulatorio vascular necrotizante, hay que ponerle mucha atención. Porque yo he tenido pacientes, bueno, un familiar hace 6 meses por un poco y pierde la pierna completa. La pierna Porque completa, es doctor. claro que sí. Siempre en el tercio distal, en el tercio inferior, llegando al tobillo, porque nosotros clasificamos el pie y la pierna en 3 estadios. Hasta el tobillo es una cruz, el derecho. Hasta la mitad de la pierna, 2 cruces, y hasta la rodilla 3, si es edema. Asimismo, el dolor es un coágulo que se forma generalmente en muchos pacientes diabéticos con trastorno circulatorio o una enfermedad isquémica vascular o una enfermedad cardíaca. Se descuidan con tomar las aspirinas o los antiagregantes plaquetarios y se forma un coagulito. Y siempre donde se forman en los miembros inferiores, que por eso es que tú ves que el paciente que se opera, por lo general le ponen una liga mientras lo están operando y después se la quitan a las 24 horas para evitar que se forme un coágulo o un paciente que te ha hecho un trastorno isquémico o vascular y le dan justamente medicamentos para licuarle la sangre. Depende de la que obstruya, o coge o los 2 dedos, el dedo grande con el del lado y la mitad del centro, o se va con la mitad del centro buscando el dedo meñique. Este paciente estaba durmiendo y a las 3 de la mañana, que casi cuando pasa el evento, cuando tú estás relajado, ahí se desprende el coágulo. Y cuando encuentra una vena, sale de una vena mayor a una vena pequeña, ahí tapa. Y a ese lado deja de llegarle la circulación. Y eso por eso es que dice fascitis avascular o necrotizante. ¿Y qué es lo que más sufre un paciente diabético? Justamente los trastornos circulatorios, lo primero que se le afecta son vénulas y arteriolas pequeñas, por eso es que tienen pierna brillosa, pierna como en culebra botando el cuero, pierden todo el vello del pie y aparte de eso, ese paciente empieza a sentir la pierna pesada, calambrada y adormida y unos pullones en la punta de los dedos, esos pullones porque está obstruyendo uno de esos vasos que llegan sangre. Y ese paciente hace así, siente ese dolor. Y lo primero que hizo fue tomarse una aspirina y ponerlo en hielo. Empezó a darle un masaje, puso a la esposa a darle un masaje, eso hizo que el coágulo soltara. Pero aún así, el tercio distal del cuarto y quinto dedo, casi si no lo tratamos con ozonoterapia para hacer que llegara sangre allá, se iba a perder porque estaba haciendo una isquemia y la característica es que los dedos se ponen morado, negro, y ahí indica que hubo una isquemia y que no llegó sangre. Doctor, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo volando, como siempre. Se nos va muy rápido. Muy rápido, doctor. Oye, pero finalmente, doctor, durar horas. su acostumbrado mensaje a los amigos de consulta participativa para que cuiden y se preocupen por sus pies. Mira una cosa, hoy en día me gusta mucho porque ya los médicos están haciendo conciencia. Tú cuando tuviste allá, ya tuviste que el reemplazo mío viene ahí, que es una sobrina de mi esposa, podología también, y que ahora mismo no pudo participar conmigo porque está en la clínica, justamente atendiendo a unos pacientes. ¿Qué es lo que yo le digo? Los médicos no están refiriendo, le dan importancia a la parte del pie, como no solamente los médicos, sino también
los pacientes y la población de que hay un especialista para el cuidado y la salud de los pies y que cuando usted tenga un problema de los pies, no se ponga a inventar con una manicurita, un pedicurita, que un salón de belleza. Entonces, que si es los pies, no es un ortopeda, es un podólogo, ¿me entiendes? Y el podólogo ya cuando te ve si es un problema vascular y necesita la ayuda de un vascular, si es un diabético que necesita el equipo multidisciplinario de un diabetólogo, de un endocrinólogo, de un traumatólogo ortopeda. Entonces, conformamos nuestro equipo para que usted no tenga problemas. Y si usted se cuida, nunca tendrá problemas en sus pies. Así que Bien, siempre recuérdese que el especialista de los pies es el podólogo. bien, doctor, pues muchísimas gracias, como siempre. Además está decirle que esta es su casa, usted es parte de Consulta Participativa y nada, la puerta está abierta y siempre que usted tenga novedad e información a través de Consulta Participativa. Gracias, doctor. Bye, gracias a usted y buenas tardes. Estar con el doctor es una experiencia que el tiempo se da sin darnos cuenta, porque una de las mejores calidades que tiene el que comunica es hacerse entender. Y el doctor Miguel Ortiz se hace entender de una forma llana. A ustedes, amigos televidentes, nuestra exhortación, como siempre en tiempos de pandemia. Por favor, si no es imperativo, si no es obligatorio, quédate en casa. Permanece en casa la mayor parte del tiempo que puedas. Y si no te has vacunado, COVID-19 es una realidad. Únete, es el tuyo, protégete. Únete. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.